Hola, vamos a hacer el ejercicio Física Moderna 8 del año 2019, Selectividad Física de Andalucía, examen suplente de septiembre, opción B, ejercicio 4. Leemos el apartado A, el de teoría. Responde razonadamente las siguientes cuestiones. I. ¿Se podría determinar simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula? Y I. ¿Se tiene en cuenta el principio de incertidumbre en el estudio de los fenómenos ordinarios? Bueno, en el apartado inicial lo único que tenemos que decir es que según el principio de incertidumbre no es posible conocer con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Y que esto no se debe a un defecto en el método o en los aparatos de medida, sino a una propiedad intrínseca de la materia. En el apartado II nos preguntan que si se tiene en cuenta el principio de incertidumbre, que es lo que no hemos pasado en el apartado A, en los fenómenos ordinarios. Bueno, pues evidentemente no hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues porque el producto de los dos errores, el de la posición y el de la cantidad de movimiento, es mayor que h partido 4pi. ¿Pero cuánto vale h? H es un número pequeñísimo, 6,63 por 10 elevado a menos 34. ¿Eso qué significa? Que el producto de los dos errores va a ser también muy pequeño con respecto a los valores de las magnitudes cotidianas. ¿De acuerdo? Supongamos, por ejemplo, que en la medida de la velocidad, de la cantidad de movimiento de un coche y de su posición, los dos incrementos sean de un valor parecido, por ejemplo, de 10 elevado a menos 17. Pero claro, ¿qué importancia tiene que tengamos un error de 10 elevado a menos 17 en la posición de un coche? 10 elevado a menos 17 metros. Pues prácticamente nada. O en la cantidad de movimiento, de 10 elevado a menos 17. Son valores totalmente despreciables con respecto a la posición de un cuerpo y a su cantidad de movimiento. Bueno, pausamos y hacemos el apartado B. Leemos el apartado B, que es un problema y que vale también 1,25 puntos. Dice así: al iluminar un metal con una radiación de frecuencia 7,89 por 10 elevado a 14 Hz, se produce una emisión de electrones que requiere aplicar una diferencia de potencial de 1,3 voltios para frenarlo. Calcule razonadamente el trabajo de extracción del metal y justifique si al iluminarlo con una radiación de frecuencia 4 por 10 elevado a 14 Hz se producirá emisión de electrones. Nos dan el valor de H, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, y el valor absoluto de la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bien, recordamos los dos datos más interesantes: F igual a 7,89 por 10 elevado a 14 Hz, y delta V, el potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico, menos 1,3 voltios. ¿Por qué menos 1,3? Aquí nos dicen 1,3, pero claro, nos están diciendo el valor absoluto. Tiene que ser menos 1,3, tiene que ser negativo para que se frenen los electrones. Recordar que los electrones se aceleran hacia valores positivos de la diferencia potencial. Por lo tanto, tiene que ser negativo para que se frenen esos electrones. Vamos a ver aquí. Debemos recordar que los electrones se frenan hacia disminuciones de potencial eléctrico. Por lo tanto, delta V debe valer menos 1,3 voltios. Eso lo podemos determinar a partir del principio de conservación de la energía. Algunas veces lo he hecho. Pero bueno, como solo están actuando fuerzas conservativas, la variación de energía cinética y potencial son iguales en valor absoluto, pero de signo contrario. El incremento de energía potencial sería igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico. La carga es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, esto no es un menos, vamos a medio arreglarlo, sería un por, y el valor de la diferencia potencial menos 1,3. Fijaros que el incremento de energía potencial es positivo, 2,08 por 10 elevado a menos 19 julios. Y por lo tanto el incremento de energía cinética es menos 2,08 por 10 elevado a menos 19 julios. Fijaros ¿qué podemos deducir de aquí? Sabemos que el incremento de energía cinética tiene que ser negativo, puesto que estamos frenando el electrón. Esto tiene que ser negativo. Por lo tanto, el incremento de energía potencial tiene que ser positivo. Y para que sea positivo, como la carga del electrón es negativa, la diferencia de potencial eléctrico también tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? Bueno, es lo que decíamos anteriormente. Lo vuelvo a decir aquí. Es lógico el signo negativo, puesto que se están frenando los electrones. La energía cinética con la que han salido los electrones será, por lo tanto, de 2,08 por 10 elevado a menos 19 julios. Esta es la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de los fotones
se invierte en un trabajo de extracción y en comunicar energía cinética a los electrones emitidos. Deducimos el valor del trabajo de extracción, energía de los fotones menos la energía cinética de los electrones. H por F, que es la energía de los fotones menos la energía cinética, que la teníamos por aquí. Bueno, pues el trabajo de extracción será H por F menos energía cinética, 3,15 por 10 elevado a menos 19 julios. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando iluminamos la placa metálica, la superficie metálica, con esta radiación. Una radiación de frecuencia de 4 por 10 elevado a 14 hercios. No podemos estar seguros si produce el efecto fotoeléctrico o no, puesto que tiene menos energía que esta de aquí. Esta es la radiación que se requiere para acelerar los electrones, para arrancar los electrones, como hemos hecho en la primera parte del problema. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Comparar la energía de esta radiación con el trabajo de extracción. ¿De acuerdo? Bueno, pues calculamos primero la energía de la radiación de 4 por 10 elevado a 14 hercios. Sería H por F, HF, 2,652 por 10 elevado a menos 19 julios. Y ahora lo comparamos con el trabajo de extracción que está aquí. Fijaros que es 3,15 por 10 elevado a menos 19. Como estamos utilizando fotones con menos energía que el trabajo de extracción, el efecto fotoeléctrico no se produce. Y bueno, un problema que no es demasiado complicado. Solamente este pequeño detalle del signo negativo. De todos modos, yo creo que algunos profesores lo explicarán sencillamente sin tener en cuenta signos. Aquí no ponen signos, ni aquí ponen signos y calculan el incremento de energía cinética y listo. Pero bueno, yo creo que es más correcto de esta forma. Darse cuenta que la diferencia de potencial eléctrico tiene que ser negativo. Carga negativa, incremento de energía potencial positiva, incremento de energía cinética negativa. Como tiene que ser. Y nada más. Como todos estos días, a permanecer en casita, mucho sofá, mucho ordenador, mucha física y mucha química. Nada, suerte, hasta luego.